Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera clase de nuestra aula virtual de cirugía bucal. En el transcurso de este programa vamos a desarrollar múltiples temas siempre relacionados a lo que vemos dentro del área clínica y que les van a ayudar a ustedes a desarrollar sus estudios antes de presentar sus planes de tratamiento. Espero les ayude mucho y pues sigamos estudiando todos los temas que conciernen a esta rama de la odontología. Vamos a empezar el primer tema hablando de lo que es la célula, su composición, su estructura, su metabolismo. El tema lo vamos a dividir en tres secciones. Primero vamos a hablar de las generalidades de la célula, para luego enfocarnos en lo que son el transporte de membrana y el potencial de acción y de membrana misma. Empecemos con nuestro primer tema. Pues bien, empecemos hablando principalmente o inicialmente de lo que es la fisiología y funciones de la célula en sí. Este va a ser nuestro primer tema, como ya mencionamos, para luego pasar a las siguientes fases de este mismo englomerado. En este momento vamos a hablar prácticamente de lo que son generalidades de la célula. Hablaremos un poco de su membrana plasmática, el citoplasma y sus organelas, la mitocondria y cómo procesar la energía, para luego pasarnos a lo que es el metabolismo celular, ya tanto de ingestión como de excreción de sustancias. En cuestión de generalidades, podemos mencionar de que el cuerpo humano está formado por más de 100 billones de células. Hay diferentes tipos, como podrán ver en las imágenes. Tenemos células de defensa, células sanguíneas, reproductoras. Todas estas pequeñas células van a formar un complejo de órganos. Si el medio o el entorno contiene los nutrientes o compuestos adecuados para cada célula, las células del cuerpo humano pueden llegar a vivir días, meses o incluso hasta años. Como repito, eso dependiendo de su entorno, ¿verdad? Hablamos de este entorno. El entorno celular está generalmente constituido por líquidos. Hay de dos tipos. Lo que rodea a la célula, a la estructura celular, viene siendo el líquido extracelular. Y lo que está dentro de la célula, adentro de la membrana, es el líquido intracelular. El extracelular consta del intersticio y la parte no celular de este líquido es el plasma sanguíneo, así como los componentes vitales están dentro del líquido intracelular o conocido como citosol. Los componentes. Estos son los componentes que forman en general la estructura celular. O por decirlo de otra manera, la estructura de la célula está conformada en un 70 a un 85% por agua. Es el compuesto que en mayor presencia tenemos dentro de nuestro organismo, y eso ya todos lo sabemos. Por otro lado, tenemos iones, que son partículas inorgánicas. Si ustedes pueden ver de toda esta lista, ¿verdad? La única que son inorgánicos son los iones, son partículas inorgánicas que pueden tener cargas ya sea positivas o negativas. Las cargas positivas, como por ejemplo el potasio, el sodio, el hidrógeno, son llamadas aniones. Y los que tienen carga negativa, como el cloro, el cianuro, los denominamos como cationes. Por otro lado, también está constituido por un 10 a un 20% de proteínas, que hablaremos de las distintas clases de proteínas que contiene la célula un poquito más adelante, pasando por un 2% de lípidos, recuerden, de grasas, y también con un 1% de carbohidratos. En algunas células esto puede aumentar de un 3 a un 6% dependiendo de la necesidad y de las requisiciones de ese órgano del cual estén compuestos de estas células. Hablemos un poco, entrando ya en sí al tema de las estructuras que nos competen, hablemos de la membrana celular. La membrana celular es una capa bilipídica, lo hemos escuchado muchas veces. Ahora, ¿a qué se refiere esto de capa bilipídica? ¿Vea? Esta es conocida también como membrana plasmática. Es una bicapa de lípidos elástica y es bastante fina, lo que hace el hecho de que sea lipídica, constituida por dos cadenas de lípidos, o sea de grasa, es que evitan que el agua entre
innecesariamente a la célula. Hay opciones que las veremos más adelante de cómo se permiten ciertas moléculas de agua por medio de unos canales, pero la mayoría de las funciones de esta membrana es evitar que el agua pase al interior, ¿verdad? Porque en otros temas hablaremos de qué es lo que pudiera llegar a suceder si esto llegase a pasar incontroladamente. Por otro lado, tenemos en sus dos extremos, tanto externo como interno, iones de fosfato, los cuales recubren en la capa bilipídica. Fosfato por un lado, lípidos en el centro. Los fosfatos son hidrofílicos, permiten cierta cantidad mínima de agua, más sin embargo la capa de lípidos es hidrofóbica y esta es la que repele el agua para que no pueda entrar en forma descontrolada, como mencionamos, al interior de la célula. Componentes de la membrana celular. Aquí vamos a especificar que estos son los componentes de la membrana. Los anteriores que hablamos al principio de la plática eran los componentes generales de la célula, pero este es el componente ya de la membrana en sí, y podemos ver que está constituida en un 55% de proteínas. Las proteínas pueden ser de dos tipos en este caso. Tenemos proteínas integrales o transmembrana, forman canales o poros, funcionan como enzimas y receptores. ¿Qué quiere decir esto? Los integrales son estas que vemos por acá. Podemos observar que pueden ser ya sea canales proteicos o proteínas de transporte, ¿verdad? Las proteínas de transporte integrales o proteínas de canal. Estas atraviesan la membrana de un extremo a otro y permiten el paso de ciertas sustancias, como hablábamos, hay mecanismos que hablaremos en el siguiente tema, en el cual, por ejemplo, dejan pasar algunas moléculas de agua por los canales. Hay otras que permiten el paso del sodio dependiendo su excitación, de lo cual también ampliaremos en la siguiente clase. Y tenemos las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas, pues como su nombre lo indica, se unen a las proteínas integrales sin atravesar la membrana y funcionan como enzimas o medios de transporte. Acuérdense que cuando hablamos de enzimas nos referimos a proteínas que están específicamente especializadas en catalizar ciertos procesos biológicos en el organismo. Estas se encargan de potencializar, de que se lleven a cabo estos procesos, pero siguen siendo proteínas. Les hemos dicho varias veces de que son mecanismos de transporte. Las sustancias se adhieren a estas proteínas, viajan a lo que es la pared de la célula, se adhieren a ciertos receptores que están dentro de estos canales proteicos o estas proteínas de transporte, y así ayudan al paso de estas sustancias al interior de las células para que pues cumplan sus funciones. Por otro lado, tenemos los fosfolípidos que están en un 25% formando lo que es la membrana celular. Estos fosfolípidos, como dijimos, fosfolípidos, fosfato, lípidos, se entiende, ¿verdad? Ya creo que tenemos un poquito más claro que es por ion de fosfato y su cadena lipídica. Estos fosfatos están ubicados a ambas superficies de la membrana, como ya les había explicado, tanto externa como internamente. Y tenemos los lípidos, la grasita de la membrana, que forma la sección intermedia de la membrana entre ambos iones fosfatos. Vean, prácticamente uniendo los dos iones tenemos la capa lipídica. Colesterol. ¿Qué es el colesterol? El colesterol son estas pequeñas imágenes que vemos por acá, estas pequeñas cadenas, ¿verdad? Que su función principal es determinar el grado de permeabilidad de las distintas sustancias hidrosolubles. Las que sí van a poder traspasar la membrana de forma simple, sin tanta complicación y sin tanto protocolo biológico, estas van a ser seleccionadas en parte por lo que son el colesterol. Le va a decir a la membrana, ok, esta sustancia sí puede pasar, ¿verdad? Por medio de esto, no está con la concentración de agua es mínima, entonces podemos hacer que pase de una forma más fácil, a través de la membrana hacia el interior de la célula.
Por otro lado tenemos lo que son los carbohidratos, los hidratos de carbono, los cuales pueden estar unidos ya sea a proteínas o a lípidos. En cada caso, correspondientemente, se llamarán glucoproteínas las que están unidas a proteínas. Esto vendrían siendo los hidratos de carbono, las cadenas de hidrato de carbono, acá la proteína. Y estas cadenas de hidrato de carbono unidos a los lípidos. Se va a entender que la parte que dice gluco se refiere a los carbohidratos y lo siguiente pues es a la estructura a la que están unidas, ya sea proteínas o lípidos. ¿Cuál es la importancia de estos hidratos de carbono? Pues principalmente forman una capa en la parte superior o la parte externa de la membrana llamada glucocálix. El glucocálix son hidratos de carbono unidos a proteínas a nivel periférico de la membrana plasmática. ¿Cuál es su relevancia? En realidad, lo más importante es el hecho de mantener ciertas funciones en la parte externa de la célula, como por ejemplo repeler moléculas con cargas negativas, ya que este glucocálix posee electronegatividad. Y eso hace que recuerden que pues iones que tengan la misma electronegatividad, la misma carga eléctrica, ya sean negativo con negativo, se repelen, positivo con positivo se repelen. Entonces esto ayuda a repeler la mayoría de iones negativos que se encuentran en la parte externa. La otra función es la adhesión celular. Esta pequeña capa sirve como un pequeño pegamento, ¿vea?, de adhesión entre células en órganos pues, que están constituidos ya por múltiples capas celulares. Lo que les ayuda a mantenerse unida es este glucocálix externo. Los componentes en receptores para uniones de hormonas, como la insulina, se adhieren a esta capa para ser luego transportadas al interior de la célula y participan en la reacción inmunitaria que probablemente lo veremos en ese tema de inmunidad más adelante. Citoplasma, que entremos un poco a lo que ya son las estructuras internas de la célula en sí. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma prácticamente es lo que se encuentra dentro de la célula, es el líquido que contiene tanto nutrientes como ciertos organelos o algunas sustancias químicas dentro de la célula en sí. Esto es lo que vamos a conocer como citoplasma. Vendría siendo, según la imagen, toda esta sección de acá. Esta sección de acá posee organelos, ¿verdad? Tenemos un núcleo, tenemos mitocondrias, el aparato de Golgi. Entonces todos estos están flotando dentro de lo que es el citosol. Vamos a ver cuáles son los organelos, los principales. Vamos a mencionar los organelos principales. ¿Por qué? Porque recuerden que esta clase es más que todo un repaso de sus clases de fisiología. En la clase de fisiología, pues ustedes ampliaron en realidad todos estos temas, solamente los queremos empezar a adaptar al área de cirugía bucal y cómo afectan en cada uno de los procedimientos que nosotros como cirujanos vamos a llevar a cabo en un paciente. Comprendiendo esta parte básica de nuestro organismo, pues podremos tener una mejor percepción de cómo funciona globalmente todo nuestro. Entonces, regresando un poco, los organelos que nomás nos interesan que conozcamos son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas, siendo estos últimos parte de lo que es el complejo digestivo de la célula. Ya vamos a ver más o menos a qué me refiero un poquito más adelante. Y vamos a tratar de ordenar un poco. Aquí también vamos a incluir lo que es el núcleo, ¿verdad? Es parte de los organelos. Y es más, arrancaremos del núcleo hacia afuera para que comprendamos. Si ustedes observan, aquí está el núcleo con su nucleolo. Y vamos a empezar a hablar desde acá, donde se forman o donde se dan las órdenes y pasan a ser procesadas en lo que es el retículo endoplasmático para luego ser empaquetadas dentro de lo que es el aparato de Golgi, ya sea para excretar sustancias o para mantener sustancias dentro del citoplasma, ¿verdad? Para función interna de la célula. Ahorita empezamos, si quieren, desde la parte interna
hacia afuera, como les he mencionado en ese orden. Hablamos de lo que es el núcleo. Como les mencionaba, es el centro de control de la célula. Aquí es donde se originan todas las órdenes que las células y todos sus organelos van a cumplir. Porque aquí es donde se produce el ARN y dentro del nucleoplasma tenemos mucho contenido de ADN. O sea, entiéndase, los genes. El ARN que se contiene dentro de lo que es el núcleo, o sea, el nucleolo, ese ARN sale a lo que es el espacio de líquido nuclear en esta zona. Vean. Y luego acá, por medio de ciertas órdenes del ARN mensajero, pues ya salen a lo que es retículo endoplasmático, a su diferenciación, ya sea de proteínas y lípidos, que vamos a ver cuando hablemos del retículo endoplasmático. ¿Vean? Para luego hacer esa cadena de la cual estamos hablando. Entonces observamos que contiene gran cantidad de ADN, como les mencionaba, en el líquido nuclear. Los genes determinan la característica de las proteínas celulares, sus enzimas y la reproducción en sí de la célula, ¿verdad? Pero todo se origina en la parte del nucleolo, pasando por su nucleoplasma y saliendo por estos pequeños poros que podemos observar acá hacia el retículo endoplasmático. Pues entremos un poco a lo que es el tema del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático está ligado directamente con el núcleo, como ya insistimos en la diapositiva anterior, porque acá se da la síntesis de múltiples sustancias dentro de la célula. Todos esos ARN mensajeros que envía el núcleo hacia esta estructura, ¿verdad? Son las que esta estructura va a definir para qué se va a utilizar esa información, qué es lo que tiene que hacer con esa información que el núcleo ha excretado, ¿verdad? Esto lo va a hacer por medio de dos espacios. El espacio del retículo endoplasmático rugoso, estos son los que contienen ribosomas, que son ARN y proteínas, ¿verdad?, unidas y sintetizan nuevas moléculas proteicas en la célula. Cosa muy importante. En el retículo endoplasmático se sintetizan únicamente nuevas moléculas de proteínas. Todo lo que son proteínas se sintetizan en el aparato rugoso, en la sección rugosa del retículo endoplasmático, que vendría siendo esta zona de acá. Si lo vemos aquí en el diagrama, esto representa la parte del retículo endoplasmático rugoso. Así como pueden ver que aquí se dibuja lo que es el núcleo y lo que les comentaba yo, que lo que es la membrana, estar dentro del núcleo también tiene su propia membrana, entiéndase, que también separa el líquido extranuclear del intranuclear, pero está conectado y relacionado directamente con la membrana del retículo endoplasmático para hacer este intercambio, esta excreción de sustancias que se van a metabolizar en esta zona o en esta que es retículo endoplasmático liso, para luego pasar al aparato de Golgi. El retículo endoplasmático liso, este carece de ribosomas, por eso se le llama liso. No tiene estas pequeñas como tuberosidades, estas pequeñas como rugosas, estas partículas que les dije son ARN y proteínas, ¿verdad? Este carece de las mismas, por eso es que se ve ese aspecto un poquito más liso. Y este está encargado prácticamente de sintetizar sustancias lipídicas, más que todo fosfolípido y colesterol. Esas son las sustancias de las cuales metaboliza la parte del retículo endoplasmático liso. Entonces podemos ver retículo endoplasmático rugoso, síntesis de proteínas, retículo endoplasmático liso, síntesis de sustancias lipídicas. Luego de ser metabolizadas o interpretadas dentro del retículo endoplasmático para ver las necesidades en sí de la célula o qué es lo que necesitamos formar en la célula, se metabolizan en este aparato, en el retículo endoplasmático,
para luego pasar al aparato de Golgi, que viene siendo como un empaquetamiento. Aquí empaquetan las sustancias en forma de vesículas y ya luego pues o se excretan por medio de exocitosis, que veremos más adelante, al exterior de la célula, o quedan dentro de la célula en sí, ¿verdad? Cumpliendo funciones biológicas dentro de la célula, pero ambas en forma de vesículas. Es como unas bolsitas que se hacen, unas bolsitas que se forman luego de que han sido procesadas en el retículo endoplasmático y aparecen acá en el aparato de Golgi. Tienen como una relación directa, que les digo, está así como el retículo endoplasmático está directamente relacionado a lo que es el núcleo. El aparato de Golgi está directamente relacionado a lo que es el retículo endoplasmático. Son más prominentes estos aparatos de Golgi, estas estructuras son más prominentes en células secretoras, ya sea las glándulas salivales, glándulas pancreáticas, sudorípadas. En estas se va a ver que dentro de la célula tienen una prominencia un poquito más grande que en otras células que no secretan sustancias continuamente. Como les comentaba, su función principal es formar estas pequeñas vesículas, ¿verdad? Que procesan lo que son, o más bien forma lo que es el aparato lisosomal de la célula, forma lisosomas, procesan las sustancias excretadas por el retículo endoplasmático, que es lo que yo les decía, se procesan en el retículo endoplasmático, pasan a este aparato de Golgi, se empaquetan en forma de vesícula y se van desprendiendo poco a poco para pasar a lo que es el citoplasma, el citosol, y luego ser excretadas o quedarse cumpliendo funciones dentro de la célula como lo hacen los lisosomas. Vamos a ver entonces un poquito más amplio lo que son las estructuras digestivas de la célula, iniciando con lo que son los lisosomas, que son pequeñas vesículas que se desprenden del aparato de Golgi. Funcionan como enzimas digestivas. Muy importante acotar que son enzimas digestivas tipo hidrolasas. Funcionan como el aparato digestivo, que es lo que hemos mencionado, y estas van a prácticamente metabolizar residuos internos de la célula, partículas ingeridas o sustancias no deseadas como las bacterias y los virus. Se procesan, se digieren, se metabolizan para luego ser excretadas. Ya vamos a ver más adelante la forma en que esto se lleva a cabo. Hay que diferenciar lo que son los lisosomas de lo que son los peroxisomas. Tienen prácticamente dos características muy individuales, aunque se parezcan. Si usted ve en la imagen, muestra que son bastante parecidas una con la otra, pero tienen dos características muy esenciales, ¿verdad? Entre ellas la cual primero, los peroxisomas, se originan del retículo endoplasmático liso, a diferencia de los lisosomas que son metabolizadas o producidas, más bien son producidas esas vesículas por medio del aparato de Golgi. Estas no, estas se originan directamente del retículo endoplasmático liso. Y la otra característica esencial de los peroxisomas es que, a diferencia de los lisosomas, estas son enzimas digestivas, sí, pero de tipo oxidasas, ¿verdad? Entonces, aquellas son los lisosomas, son enzimas digestivas por medio de tipo hidrolasa, y estas son enzimas digestivas de tipo oxidasas. Estas abundan bastante en los hepatocitos, pues prácticamente cuando uno consume alcohol en el hígado se metaboliza, esto oxida las sustancias para luego ser excretadas. Las oxidasas son capaces de combinar el oxígeno con iones de hidrógeno, dando la forma del conocido peróxido de hidrógeno, y es así pues prácticamente como van a purificar las sustancias que ingerimos a nivel celular. Hablemos de una quizás de las estructuras más importantes a nivel intracelular, que es la mitocondria, ya que este organelo es el que se encarga, así como nosotros respiramos por medio de los pulmones, las células respiran por medio de esta mitocondria. Prácticamente es la función de respiración celular.
Aquí es donde se dan internamente la creación de lo más importante que tiene el ser humano, el cuerpo humano, que es la energía por medio de ATP, adesintrifosfato. Todos lo conocemos, vamos a ver un poquito a grandes rasgos cómo es que se forma dentro de esta mitocondria y nos va, aparte de formar la energía, ¿verdad? Puede que nos ayude, dependiendo del tipo de célula, a regenerarse, a autorreplicarse, porque contiene internamente ADN mitocondrial, el cual le ayuda a prácticamente poderse reproducir dependiendo de la necesidad de cada una de las estructuras. Es decir, que no hay que pensar que una célula exclusivamente pueda tener una mitocondria, sino que dependiendo las exigencias, esta puede ser más de una, ¿verdad? Pueden ser varias mitocondrias las que estén formando o que estén dentro de esta célula. La otra función que nos interesa mucho, y lo hablaremos o lo ampliaremos en nuestras pláticas de la fisiología del dolor y la inflamación, es que pueden llegar a generar apoptosis, lo cual es una muerte celular programada, dependiendo también como un mecanismo de defensa. Si el organismo lo requiere, estas pueden ordenar a la célula que las contenga a realizar este tipo de muerte. Pero como decíamos que la parte más importante es la generación de energía, entonces recordaremos, ¿verdad?, nuestras clases de fisiología, donde la célula, al alimentarse de carbohidratos, grasas y proteínas, van a ser metabolizadas esas sustancias, estos sustratos van a ser metabolizados en el interior de la célula, pero pasando generalmente la glucosa, ¿vea?, por medio de ciertas enzimas se metaboliza formando ácido pirúvico, el cual al combinarse con los ácidos grasos y los aminoácidos a nivel ya del líquido interno de las mitocondrias, forman lo que es la acetilcoenzima A, y esta a su vez en reacción con los iones de oxígeno, pues van a generar o desencadenar lo que es el famoso ciclo de Krebs, el cual nos va a dar como resultado pues dióxido de carbono, moléculas de hidrógeno, y vamos a tener 36 moles de ATP en este proceso cíclico. Y este es la parte que nos importa en este momento, la que debemos darle énfasis en este momento, pues es la creación de la energía celular, la cual va a generar el motor de todas nuestras funciones biológicas. El resto, pues simplemente el dióxido de carbono, el hidrógeno pasan al citosol, y del citosol al líquido extracelular y luego a la sangre, y pues sigue su proceso metabólico fisiológico normal. Vamos a terminar este primer tema, ya concluyendo con lo que es el metabolismo de la célula, cómo es que le entran sustancias al interior, cómo esta pues las procesa y luego las excreta o las mantiene en el citosol cumpliendo funciones específicas. Hablemos primero de la ingesta celular, la cual la conocemos como endocitosis. Es el proceso en el cual la célula captura una sustancia, la engulle a través de la membrana celular y la lleva a su interior. En este caso podemos hablar que tenemos tres diferentes tipos o tres diferentes mecanismos de endocitosis. Tenemos la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores, que esta vendría siendo la más común de todas, de todos los tipos de endocitosis. ¿Por qué? Porque se dan generalmente estos dos tipos, pero el que más utilizan la célula es este tercero. La fagocitosis, en diferencia de la pinocitosis, es el tamaño de la molécula que engloba o digiere. La fagocitosis se encarga de moléculas grandes, o es más que todo el mecanismo de inducir o endocitar moléculas grandes, y la pinocitosis pues es el proceso de engullir moléculas más pequeñas. Al final, como repito, los tres términos simplemente se agloban o se agrupan en la endocitosis.
La endocitosis mediada por receptor, como les digo que es el más común, simple y sencillamente se refiere a estas pequeñas moléculas receptoras de químicos, de ligandros, los cuales al unirse empiezan una reacción en cadena en las cuales estas proteínas, llamadas clatrinas, empiezan una invaginación de lo que es la membrana celular, la membrana plasmática, ¿vea? Engullendo lo que son las partículas, pueden ser también bacterias, partículas grandes, partículas pequeñas, eso ya como les digo es cuestión de pinocitosis o fagocitosis, pero empiezan a invaginarse para poder formar vesículas a nivel interno con esas sustancias que han deglutido. Ahora estas las procesan por medio, pues como lo dije ya, de los lisosomas, los peroxisomas, pasan nuevamente a ser procesadas y empaquetadas en todo el proceso que hablamos, retículo plasmático, aparato de Golgi, y vuelven a ser secretadas por medio siempre, como muestra aquí la gráfica. Aquí hubo la endocitosis, ¿bien?, por medio de las clatrinas. Las clatrinas forman lo que es la vesícula con el componente interno que necesitan metabolizar o digerir, pues se procesan en el aparato de Golgi. Luego viene el aparato de Golgi, vuelve a formar vesículas lisosomales, o en el caso, pues como digo, si es retículo plasmático, pues se hacen los peroxisomas y se generan estas pequeñas vesículas con un contenido el cual ya puede ser utilizado dentro de la célula, o prácticamente se tiene que excretar por medio de exocitosis, el cual es el proceso que le sigue a la fusión de las vesículas residuales con la membrana plasmática, luego de haber sido metabolizadas y la liberación de su contenido hacia el componente extracelular. ¿Vean? O sea, fuera del componente intracelular, al exterior de la célula. ¿Cómo es así? Aquí están las vesículas. Esto es el componente ya procesado, ¿verdad? Como les digo, que puede ser utilizado, puede quedar dentro de la célula, si son nutrientes que necesita esta, o si ya son desechos metabólicos, prácticamente como dice en esta parte de acá, es lo que le sigue a la fusión. Esta vesícula se fusiona con lo que es la pared plasmática de la célula y luego vuelve a crear esta pequeña imaginación para soltar sus detritos al exterior celular. A nivel de exocitosis, también podemos tener dos diferentes tipos de excreciones, las cuales podemos dividirlas en secreciones constitutivas. Estas las realizan todas las células eucariotas de modo continuo por medio de la fusión a una membrana plasmática, que es lo que ya mencionamos. Esta fusión es la unión de las vesículas a las paredes para luego pues abrirse y eliminar el contenido hacia afuera de las células. La secreción constitutiva, es como que la más normal, es la que todas las células en sí hacen, pues prácticamente biológicamente hablando, de forma normal. Y tenemos por otro lado lo que es la secreción regulada. Esta funciona única y exclusivamente en células especializadas en secreción y únicamente cuando la célula es estimulada por una señal extracelular, ya sean estas hormonas o enzimas digestivas. Estas van a estimular a la célula para que logre hacer la exocitosis por medio de estos estímulos o estas señales químicas. Esa es la diferencia entre una y otra. Al final, ambas estamos hablando de lo que es la excreción celular o exocitosis. Pues bien, esto es lo que quería comentarles durante la primera clase y pues les comparto ahorita la bibliografía de donde nos hemos ayudado para poder desarrollar este tema. Pues como pudimos ver, durante este primer tema hablamos de lo que era la composición, la estructura y el metabolismo de la célula. En nuestra siguiente clase vamos a hablar sobre lo que es el transporte intramembrana, cómo hacer pasar de un líquido extracelular al intersticio y viceversa. Espero nos acompañen y sigamos estudiando juntos.